Hola, estimado estudiante de la institución educativa privada El Triunfo. Una nueva sesión de aprendizaje el día de hoy del curso de Historia. Te saluda muy cordialmente el profesor Juan Mario G. Rodríguez, profesor de Historia. En esta oportunidad, como todas las clases, vamos a recordar nuestras medidas de bioseguridad indispensables para mantenernos protegidos y sanos de la pandemia de la COVID-19. Importante recordar el uso de la mascarilla, el protector facial, mantener siempre el aislamiento social, solamente es necesario salir de casa para comprar alimentos y medicamentos, nada más, pero siempre protegiéndote con tu mascarilla y tu protector facial. Importante el distanciamiento social, mantener una distancia de 2 metros entre persona y persona fuera de tu hogar. Y lo más importante, la higiene permanente de manos y rostro con abundante jabón. Lavarte aproximadamente por 30 segundos, eso ayudará a eliminar el virus que hoy en día está propagándose rápidamente en un rebrote en nuestra población. Cuídate, que eso permitirá cuidar a tu familia y con las personas que vives. Es una recomendación importante que debes poner en práctica. Bien, ahora, el día de hoy vamos a ver dos culturas importantes que están inmersas dentro del intermedio temprano, intermedio inicial o primer regionalismo o primer desarrollo regional, o también llamado sociedades hidráulicas, el periodo clásico o de los maestros artesanos. Vamos a ver a la cultura Tiahuanaco y a la cultura Recuay respectivamente. La cultura Tiahuanaco es una cultura muy importante que va a ser considerada un gran imperio. Por ende es llamado el imperio megalítico del Perú antiguo. Esta cultura fue descubierta por un cronista español, Pedro Cieza de León, en el siglo XVI. Esta cultura se va a desarrollar básicamente en la meseta del Collao, en el departamento de Puno, donde alberga al lago Titicaca. Por ende, es que se considera que la extensión de Tiahuanaco abarcó las regiones de Perú, Chile y Argentina, y Bolivia. Tuvo una gran expansión territorial, considerándose un gran imperio. Esta cultura va a desarrollar un estado teocrático militarista, en el cual el predominio del poder va a estar basado en los sacerdotes, que a la vez eran básicamente jefes militares poderosos. En el siguiente escalón de la pirámide política tenemos a los artesanos, destacando los ceramistas, los orfebres y los escultores líticos. Y en la parte final de la pirámide, socialmente hablando, tenemos al pueblo constituido por los agricultores, domesticadores de animales y comerciantes. Tiahuanaco es una cultura que se va a desarrollar en un área geográfica bastante difícil por las bajas temperaturas en el altiplano. Pero eso no significó que desarrollaran técnicas agrícolas importantes. Ellos desarrollaron, por ejemplo, los guaru o camellones. Desarrollaron el sistema de archipiélago, que es el sistema rotativo de cultivos, adaptando cultivos de zonas muy bajas a las zonas más altas, adaptándose y por ende cultivándolos. Además de ello, la base de su economía en agricultura fue la papa, el maíz, que son alimentos básicos dentro de su alimentación. Además de ello, el área geográfica les permitió la crianza de auquénidos camélidos, animales oriundos del Perú antiguo, como son la llama, la vicuña, la alpaca y el guanaco,
y además de ello el roedor oriundo que es el cuy. Ellos además desarrollaron el comercio, que se dio a través del trueque, que es el intercambio comercial entre diferentes pueblos de diferentes regiones. Por ejemplo, de la costa obtenían sal, obtenían el pescado salado, obtenían mariscos, obtenían algodón, y de la sierra ellos llevaban lo que era el charqui, el chuño, las hojas de coca, entre otros elementos. Por ello es que se considera que la cultura tiahuanaco fueron los primeros en realizar el deshidratado y secado de alimentos. Evidencia de ello es el charqui, que es la carne seca de Auquenio camelio, en este caso llama, y el chuño, que es la papa seca, que tiene un proceso bastante importante en su deshidratación y secado. La cultura tiahuanaco destaca por sus imponentes construcciones megalíticas. ¿Qué significa eso? Lítico, piedra, mega, inmensas, grandes, que van a permanecer en el tiempo y que van a ser objeto de estudio. En ello vamos a considerar lo siguiente. Tenemos entre sus construcciones magníficas la portada del sol, que va a ser un bloque inmenso de piedra, muy llamativo, hecho de una piedra llamada andesita, bellamente pulimentada y con esculturas en la parte central, por encima del arco de una puerta, donde tienen a su deidad o divinidad principal, que es Huiracocha. Otro centro importante es Calasasaya, que significa piedra parada. Luego tenemos Templete, Pumapunco, que significa puerta de los pumas, y Acapana, entre otros. Es importante destacar que los tiahuanaco fueron los únicos en desarrollar y crear el bronce, un metal que les sirvió para fortificar sus ejércitos y sus armas, y además de ello crear grapas de bronce para unir los muros de sus construcciones. ¿De qué materiales o minerales los obtuvo? De la combinación o aleación del cobre más estaño. Los tiahuanaco van a desarrollar una religión politeísta, panteísta. Sin embargo, van a tener un dios principal que es llamado Dios Huiracocha, representado en la portada del sol. Sin embargo, el dios Huiracocha recibe otras denominaciones: dios de los báculos, dios de las varas o dios lloroso. ¿Por qué? Porque representa una postura en el cual tiene dos varas en las manos o báculos de poder. De sus ojos desprenden unas lágrimas, por eso dios lloroso. ¿Qué significa? El elemento hídrico, el agua, fundamental para el desarrollo de la agricultura. Fue un imperio que desarrolló también el sistema del Ayllu. Además de ello, se considera posiblemente que son los orígenes del imperio incaico. También desarrollaron la textilería, un arte muy hermosa, donde utilizaron la lana de los auquénidos camélidos y el algodón de la fibra vegetal, destacando grandes mantas y telares de diversos colores. Además de ello, podemos decir que desarrollaron una cerámica muy hermosa, destacando el color naranja como característico de ello. Y tenemos a dos exponentes de su cerámica: el famoso quero, que es llamado también vaso ceremonial, que posteriormente va a ser utilizado por los incas. Se han encontrado evidencias que bebían chicha o bebían sangre en rituales ceremoniales. Y el pebetero, que también es un ceramio, que es un sahumador, y era utilizado
en los eventos religiosos y tenían formas de felino. Pasamos ahora a la cultura Recuay, llamada también cultura santa, cultura Huaylas o cultura Pachay. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué recibe diferentes denominaciones? Te lo voy a explicar. La cultura Recuay se desarrolló en el departamento de Ancash. Esta cultura se da a conocer al mundo gracias a un doctor coleccionista, José Mariano Macedo, que adquiere unas piezas arqueológicas, llámese ceramios, a unos vendedores huaqueros que estaban por la calle, los compra y él, en un viaje que realizó a Berlín, Alemania, lo lleva a una exposición. En esta exposición de piezas arqueológicas se interesaron por las piezas y las compran. Él regresa al Perú y al poco tiempo llega un catálogo de este museo en el cual yacen estas piezas, pero con el nombre de Recuay, situación que generó bastante alarma y polémica porque los investigadores como Rafael Arcojoyle, Julio César Tello, Wendell Bennett, entre otros, se opusieron a este nombre, lo cual ellos exigieron que se llamara Santa porque se ubica justamente en el Valle del Santa, a orillas del río Santa, que es el centro principal de la cultura Recuay. Otros dijeron no, que se llame Huaylas porque está justamente en el callejón de Huaylas, el centro político importante de la cultura Recuay. Y finalmente dijeron no, que se llame Pachay, porque Pachay es el centro alfarero más importante y además es la cerámica más importante desarrollada por los Recuay. Esta cultura va a ser caracterizada básicamente por ser un estado teocrático militarista. La presencia de jefes militares va a ser demostrado en su escultura lítica, que van a ser monolitos antropomorfos con unos grandes mazos en la mano que representaban a los jefes militares y guerreros Recuay. Recuay es importante y reconocido. ¿Por qué? Porque desarrollaron una cerámica totalmente diferente a todas las realizadas en el Perú antiguo. Se dice de que Recuay llegó a descubrir el uso de la porcelana. ¿Cómo así? De la piedra caliza, que es esa piedra blanca, era totalmente triturada, pulverizada, y ese polvo blanco era mezclado con agua, se hacía el ceramio con arcilla y se bañaba con ese polvo blanco, con esa masa blanca de la piedra caliza. Era cocinado o cocinado el ceramio y al enfriarse se obtenía un trabajo hermoso, muy parecido a la porcelana. Por ende, es que el realce de la cultura Recuay lo va a tener en su cerámica. Además de ello, destacaron los trabajos en escultura lítica, hermosos trabajos en escultura lítica que van a representar cabezas clavas, van a representar algunos monolitos importantes. En el ámbito económico, Recuay es considerada una cultura que aprovechó sus recursos geográficos. Desarrollaron la agricultura, la domesticación de animales y el comercio. En la agricultura, básicamente les favoreció la ubicación geográfica entre los valles, desarrollando el maíz, la papa y otros tubérculos importantes para su dieta alimenticia. Además de ello, domesticaron a los auquénidos camélidos, típicos del Perú, llama,
vicuña, alpaca, guanaco y el roedor oriundo que es el cuy. Además de ello, realizaron el trueque como actividad comercial con los pueblos cercanos de la costa, permitiendo variar su dieta alimenticia y adquirir algunos productos importantes que ellos carecían. La cultura Recuay va a tener dos centros importantes. Uno es llamado Wilcahuaín, que es un edificio de 9 metros aproximadamente de altura con 3 pisos, hechos con piedra, barro y palos. Es el centro principal, digámoslo así, Wilcahuaín. Sin embargo, existe un centro alfarero, un centro productor de la cerámica y la alfarería más importante de este pueblo, en el cual se evidencia trabajos donde representan la presencia de un personaje vestido con una túnica blanca al costado de una llama. Siempre es característico. Eso significa de que era el jefe o sacerdote líder de este pueblo, de la cultura Recuay. Este lugar importante es el centro alfarero de Pachay, de lo cual también se ha encontrado una cerámica muy bellamente trabajado de forma globular, con un trabajo impresionante, a la cual se le denomina Pachay, que era básicamente un depósito para reservar agua o bebidas, y por ende surge el nombre también de la cultura Pachay como ser el centro alfarero principal de esta cultura. El ámbito religioso se considera un pueblo que desarrolló una religión panteísta. Adoptó diferentes elementos de la naturaleza para venerarlos. Sin embargo, encuentra la presencia de un ser importante, un ser que tiene la apariencia de hombre y la apariencia de mujer, un ser hermafrodita, que tiene un cántaro encima de su hombro, del cual supuestamente vierte sangre. Se considera que es el dios principal, un ser hermafrodita, mitad hombre, mitad mujer. Sin embargo, ellos veneraron también al sol, a la luna, a la lluvia y a las estrellas. Fue un pueblo guerrero, militar, conflictivo, y está representado en sus grandes monolitos hechos de piedra. La escultura lítica va a ser un arte exclusiva de la cultura Recuay. Bien amigos, te agradezco por tu atención, espero haber contribuido con esta información para tus conocimientos. Te dejo una actividad de extensión, la cual te permitirá acrecentar tus conocimientos. Investiga, lee y cumple responsablemente con tus actividades. Simplemente recordarte que no bajes la guardia. Sigue protegiéndote, sigue cuidándote. El COVID aún no ha desaparecido y estamos propensos a ser infectados. Mantén las normas de bioseguridad diariamente para poder protegerte, cuidarte y cuidar de tu familia. Un fuerte abrazo a la distancia, cuídate mucho, nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones.